Amados hermanos, Dios les bendiga. Gracias damos al Padre Eterno por darnos la oportunidad de estar aquí y conectados a través de esta plataforma, transmitiendo desde Oregon y para todo el mundo, su hermano y amigo Eduardo Gándara, sabiendo que pues a cada vez que nos damos a la tarea de estudiar de la palabra de Dios, algo más aprendemos, algo más se nos queda. El día de hoy vamos a ver cuáles son algunas de las actividades, solamente algunas, de un embajador de Cristo. Es importante porque pues necesitamos nosotros darnos cuenta que hemos sido llamados a ser embajadores en el nombre del Señor. Es importantísimo porque pues de esta manera nosotros también podemos saber que somos representantes. Vamos a hablar al respecto de esto. ¿Qué hace un embajador de Cristo? Cuando se nos dice, bueno, ¿qué es lo que somos? Decimos, bueno, somos creyentes, somos cristianos, somos hijos de Dios, queremos hacer la voluntad de Dios y bueno, queremos hacerlo cada vez mucho mejor. Y nos identificamos como cristianos, pero hablando de esto, de una identificación, ¿en qué nos ayuda? Nosotros normalmente cargamos tal vez con alguna de estas identificaciones, alguna licencia, algún pasaporte, una tarjeta para votar o tal vez hasta una green card. En fin, y sí, claro que son útiles, son necesarias. De hecho, hasta pues ahí viene no solamente el nombre, fecha de nacimiento, dónde vivimos y otros datos importantísimos, muy necesarios. Y cuando vamos a hacer algún trámite, pues se nos pide a veces no solamente uno o se nos piden dos identificaciones diferentes. Muy importantísimo. Ahí dice quién soy. Incluso cuando ha habido algún tipo de accidente, siempre se dice, a ver, vamos a ver si trae alguna identificación para saber quién es esta persona. Pues Dios, mis hermanos, tiene una identidad para nosotros. A pesar de que decimos que somos cristianos, pues dentro de ese cristianismo, dentro de profesar nuestra fe, también conlleva el ser embajadores. Según lo que nos dice la escritura ya en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20, dice así la primera parte de este versículo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Un embajador es un representante, un emisario. Es una persona que es enviada a un lugar, ciudad o país para llevar un mensaje o tratar algún asunto importante. Es lo que hace un embajador. Esta palabra la escuchamos mucho en la política o tal vez en la cuestión de la sociedad. Es una persona autorizada oficialmente para representar al gobierno de su país en un país extranjero. En, pues a grandes rasgos es lo que es o hace un embajador. Y pues se aplica a la persona que representa a su país estando esta persona en el extranjero. Esta persona pues está en un lugar que se le llama embajada en aquel país extranjero. El país de donde viene pues el embajador al que está representando, podría ser México, podría ser Canadá, Estados Unidos, no sé, le da autoridad a este embajador para ayudar a los que están habitando en ese país extranjero. Algunos viven en Canadá, entonces el embajador, podríamos decirlo, de México, ayuda a esos que están en Canadá. Algunas personas viven en Estados Unidos y está ahí para ayudar en los asuntos de estas personas que son de México, pero viven en Estados Unidos, o viceversa. Algún norteamericano que vive en México, pues también va allá, a la embajada en México o en Canadá, en fin. Entonces, si la palabra de Dios nos dice que somos embajadores, ¿qué relación hay entre un embajador en términos normales o un embajador de Cristo? De hecho, mis hermanos, es muy similar, muy similar. ¿Por qué? Dice la Escritura que nosotros somos embajadores
de Cristo que representamos entonces a Cristo. La embajada en donde estamos, necesitamos interpretar que es la iglesia y el lugar, en vez de país, el lugar de donde venimos y el lugar a donde vamos a ir es el cielo. Así son las cosas. Representamos los intereses de Cristo. Y como tales, hemos dicho, bueno, una embajada es un pedacito de aquel país allá en el extranjero. La iglesia es un pedacito del cielo, aquí en la tierra. Pero no pertenecemos aquí, estamos aquí por un tiempo, pero tenemos que regresar allá a nuestro lugar de origen, que es el cielo. Tan sencillo, a veces uno no lo analiza de esa manera, pero realmente lo es. Mientras estamos fuera de nuestro lugar de origen, que es el cielo, pues ¿dónde vivimos? Aquí en la tierra. Y el apóstol Pablo nos habla ahí en 2 Corintios, vamos a ver varios versículos del capítulo 5. En el versículo 1 dice algo interesante. Esto que está aquí es una fotografía de una tienda de campaña, una familia que está ahí en una carpa, una tiendita de campaña, anda de campamento. Creo yo que en alguna ocasión ustedes han tenido la oportunidad de ir a acampar y bueno, pues uno aprovecha, levanta su tienda de campaña, se lleva sus sleeping y ahí duerme adentro. Uno se puede sentir seguro allá adentro, en vez de estar durmiendo a la intemperie, por supuesto es más seguro allá adentro de esa carpita, pero ¿cuánto tiempo puede uno vivir ahí, dormir ahí? Unos 3 días, 3 noches, 4, ya para la quinta tal vez ya uno se siente incómodo porque pues el piso, por el frío, por varias situaciones de viento, de aire, de lluvia, de sol. Pues no es tan agradable estar ya de tiempo completo ahí en una carpita. Dice, según los Corintios capítulo 5 versículo 1, en la nueva versión internacional así. De hecho, sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. No se puede comparar entre una tienda de campaña o un edificio enorme, maravilloso, bonito, ¿verdad que no? Pues para nada. Entonces, recordemos que el apóstol Pablo era lo que hacía tiendas de campaña, de eso vivía, así como Pedro, Juan, Jacobo eran pescadores, el apóstol Pablo, él fabricaba tiendas de campaña, carpas. Entonces, es lógico que podamos interpretarlo también así, aquí en nuestra estancia en la tierra, eh, podría ser cómoda hasta cierto punto, pero nunca lo suficiente cómoda y maravilloso como estar viviendo en el cielo. Allá es todavía mucho más maravilloso. Alguien podrá tener aquí bien su casa adornada, arreglada, con calefacción, con aire acondicionado, pero todavía es superior cualquier lugar en el cielo. Mientras estamos aquí en el extranjero, por así decirlo, porque no es nuestro lugar de origen. ¿Qué podemos hacer como embajadores? Bueno, un embajador hace muchas cosas. Vamos a mencionar 5 de ellas nada más. Un embajador de Cristo dice ahí en el 5:11. Por eso, sabiendo que al Señor hay que tenerle reverencia, por eso procuramos convencer a los hombres. En la versión Dios habla hoy, dice así. Parte de nuestro trabajo como embajadores es convencer a otras personas, persuadir a los demás. Yo creo que en algún momento usted ha tenido que convencer, ha tenido que persuadir a alguien para que haga algo. De hecho, yo recuerdo que cuando era pequeño estaban, insiste que necesitaba yo utilizar lentes porque no podía ver bien. Uno de pequeño como que no le gusta mucho eso y anda batallando y ahí insistiendo, es por tu bien, porque si no usas esos lentes, tu graduación va a aumentar. Hasta que finalmente pues accedí. Y esto es por el propio bien de uno. Entonces, una de las funciones que hace un embajador en el extranjero es eso, estar
persuadiendo, convenciendo de lo que se va a hacer es bueno, es por el beneficio pues de aquel país, pero también de estas personas. Eso como primer lugar. Segundo lugar, dice en el versículo 14, en la nueva versión internacional, el amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos. Entonces, es entender que Cristo murió por nosotros y esto hace que nos sintamos obligados para ir a hablar a la gente. Esto nos debe de motivar a nosotros para darnos cuenta que otros también tienen la oportunidad de conocer a Cristo. No es estar forzados, no hay que interpretarlo así, sino más bien comprender que se adquiere un compromiso y necesitamos estar motivados por Cristo para hablarle a aquella gente que se encuentra perdida, que se encuentra desorientada, que necesita ayuda. Entonces yo me muevo para poderles hablar, para poderles anunciar acerca de que hay algo mejor. Un embajador, entonces, está convencido para hablarles a otros, motivados por Cristo. Nosotros, en tercer lugar, dice en el versículo 17, 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque un embajador de Cristo, ser un embajador de Cristo, nos permite dar esperanza a las personas. Estamos motivados al saber lo que Cristo Jesús hizo. Ahora nosotros podemos llevar esta esperanza a los demás. En el mundo hay mucha gente desesperanzada, mucha gente afligida. Podemos hablar a las personas y decirles que pueden volver a empezar, decirles a las personas que Dios es paciente y que quiere lo mejor para cada uno. Mucha gente se siente perdida, mucha gente se siente sola, mucha gente se siente desamparada. Entonces, la labor de un embajador es eso, dar esperanza. Y es una labor tan bonita, tan maravillosa, el poder nosotros ser útiles de esta forma y motivar a otros. De hecho, es importantísimo porque la gente piensa algunos que ya no tienen remedio, que ya no tienen solución, pero Dios es paciente. Dios es bueno, dice la escritura ahí en la segunda de Pedro, capítulo 3 versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Paciente, ¿para qué? Para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muchas veces se nos ha dicho, yo creo que en algunas partes se nos ha enseñado de que Dios te va a castigar, que Dios no quiere eso. Pero ¿por qué no ha pasado nada? Porque Dios es paciente. Él no quiere que nadie sufra ningún tipo de consecuencia por algún castigo. Claro que las hay, está la advertencia, pero es paciente, es paciente. Usted siga animando, siga motivando a la gente, siga dando esperanza a la gente. ¿Por qué? Porque Dios es paciente, pero llega un momento en que se va a acabar ese tiempo. Ahorita estamos a tiempo. Un embajador da esperanza a las personas que están fuera de su lugar de origen. Como siguiente punto, dice en el versículo 18, y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismos por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿A quién? A nosotros. Él nos reconcilió porque estábamos en conflicto con Él. Viene Cristo para hacer las paces. Siempre en una situación de reconciliación se necesita un mediador. En este caso fue Cristo Jesús. Había rebeldía, había problema, había una deuda, que esa deuda tenía que pagarse. Viene Cristo, Él la paga y nos pone en bien con Dios, nos reconcilia con Dios su Padre. Y ahora también a nosotros nos da la oportunidad de ayudar en este proceso de reconciliar a la gente que se acerque a Dios. Un embajador de Cristo muestra el camino a la reconciliación.
el camino para darle un mejor sentido a la vida de las personas. La reconciliación, hermanos, es un arreglar las cosas, arreglar las cosas que están mal, a arreglar las cosas entre aquellos que están distanciados. De repente surge algo, un conflicto, una diferencia, y la gente se separa, se aleja. Entonces, reconciliar es esto. Estamos distanciados, bueno, alguien viene y nos ayuda a volver a estar en paz. La reconciliación es arreglar las cosas con aquella persona que tenemos alguna diferencia, con aquella persona que tenemos algún malentendido. De repente uno dice algo y otro lo entiende de una forma diferente y ya se molesta. La reconciliación es arreglar las cosas con quien tuvimos tal vez algo en el pasado y surgió el conflicto. Es el poder, bueno, olvidar lo que quedó allá y comenzar una nueva relación ya con la bendición, con la ayuda de Dios. Personas que por años han dejado de hablarse, familiares que distanciados, pero ya cuando uno comprende que pues necesita arreglar las cosas, se da cuenta que con la ayuda de Dios todo se perdona, todo se olvida, todo debe de quedar atrás. Y a nosotros ahora se nos ha dado esta oportunidad también como embajadores, ayudar. Siempre que hay un conflicto entre los países, alguien hizo algo inapropiado, no sé, algún deportista, ahí va el embajador y tiene que hablar y tiene que ayudar en ese proceso. Mira, las cosas van a ser diferentes, por favor, vamos a llegar a una situación pacífica, diplomáticamente hablando. Pues eso es lo que hace un embajador de Cristo también. No vamos a llegar a gritarle a la gente, obligar a la gente, forzar a la gente. No, no, no. Se trata de que la gente esté en paz, comprenda y quiera volver a hacer las cosas bien. Y bueno, pues por último, volvemos a nuestro pasaje original, 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esto, mis amados hermanos, es un honor, es un privilegio para nosotros, como embajadores de Cristo. Dice, es como si Dios rogase por medio de nosotros. Él nos envía. Estamos hablando en el lugar de Dios. Hablamos lo que Dios quiere que digamos a la gente. Os rogamos en el nombre de Cristo, por favor, acérquense a Dios, hagan las paces con Dios. No somos nosotros, porque nosotros en realidad, tal vez esa gente no nos haya hecho nada a nosotros o no tengamos nada con ellos, pero la situación es con Dios. Como embajadores de Cristo, Él nos ha escogido. Tenemos la gran bendición, la gran oportunidad de hablar en el nombre del Señor. No sé si alguna vez usted había considerado esto, pero las palabras que usted diga son palabras que Dios está poniendo en su propia boca. De hecho, la misma escritura lo dice. No se preocupen, yo voy a poner ahí las palabras que ustedes van a decir. A veces uno dice, ay, pero yo no como, yo no sé, yo ni me expreso bien, yo ni sé leer bien. Entonces, Dios pone en sus labios lo que tiene usted que decir. Un embajador tiene el privilegio de rogar en el nombre del Señor. Tenemos la oportunidad de motivar a otros, la oportunidad de animar, como si el Señor estuviera en esa posición. No sé, mi hermana, mi hermano, si usted lo había tomado en cuenta, pero usted es una persona bendecida, privilegiada. Dios le ha escogido para esta labor. Entonces, Dios nos da la encomienda de ser sus embajadores. Por lo tanto, debemos representar a Cristo aquí en la tierra, que viene a ser el extranjero, porque no pertenecemos aquí, pertenecemos al cielo. La embajada, pues la iglesia. Hablamos en el nombre del Señor aquí. Debo yo convencer, debo de persuadir, debo de hablarle a la gente para que se acerquen a Dios, para que busquen a Dios, para que cambien su vida. Debo dar esperanza, que mis palabras sean
palabras de ánimo, que sean palabras que ayude a la gente para que puedan mejorar su vida. Hay gente que está totalmente perdida, aturdida y que nomás viven al día. Tienen esperanza. Como embajadores de Cristo necesitamos mostrar el camino para llegar a esa reconciliación, que se ponga la gente bien con Dios, exhortar, animar a las personas. Y necesitamos hacerlo no una sola vez, necesitamos hacerlo muchas veces. Esto es constantemente. Esto es por no solamente días, semanas, meses, tal vez hasta años. En mi caso, a mí en lo personal, a mí me insistieron bastante para acercarme a la iglesia, para acercarme a Dios, hasta que pues tomé yo esa invitación. Y desde que lo hice, he aquí, mi vida ha cambiado grandemente, maravillosamente. Y una de las personas que más habló conmigo, una de las personas que más estuvo insistiendo e insistiendo en que pues yo entregara mi vida, me acercara al Señor, una de esas personas fue mi mamá. Y no fueron pocas veces las que ella insistió, ella continuó tratando de que mi relación con Dios fuera cada día mejor y me invitaba, empezaron a ir a la iglesia, pues ella, mi papá, mis hermanos, mis hermanas, y yo sin embargo todavía renuente, todavía no accedía, pero ella no se rindió como embajadora del Señor. Ella insistió, ella se esforzó, ella me animó, ella me exhortó. Ahí estuvo constantemente haciendo esa labor. Fue de las que más estuvieron insistiendo, insistiendo, luchando. Ahora ella ha terminado su labor. Ella ya está con el Señor, ella ya cumplió. Ahora yo necesito hacer lo mismo con todas las personas, que yo pueda animarles, hablarles, ayudarles en ese proceso de reconciliación. Ella también fue embajadora en la vida de mi esposa, hablándole, insistiéndole, animándola, exhortándola, motivándola. ¿Para qué? Para que se acercara, para que se convirtiera, para que cambiara su vida. Y lo logró. Mi esposa, antes de ser mi esposa, que yo la conocí, ella no era parte de la iglesia, no era parte del cristianismo, pero mi mamá trabajó con ella, hablándole como siempre lo hacía, de una manera dócil, y mucha gente la recuerda así, muy amable, muy atenta, muy convincente. Aquí donde estamos mi mamá y yo en esa fotografía, en la parte de atrás está el edificio donde nos casamos, mi esposa y yo. De hecho, la que tomó esta fotografía fue mi esposa, que es una excelente cristiana, excelente esposa, excelente madre, y también ella hace su labor para que muchas otras personas también se acerquen a Cristo. Hace también esa labor de embajadora. Pues nos damos cuenta, mis amados hermanos, que nosotros tenemos el gran privilegio, la gran oportunidad de hablar en el nombre del Señor. Somos sus hijos, pero también somos embajadores. Ser cristiano, ser cristiana, implica hablar en el nombre del Señor, acercar a la gente al Señor y implica hablar mucho, no es poco, de una manera tranquila, de una manera amable, de una manera amorosa. Les invito, mis amados hermanos, amigos, que abracemos esta labor, la de ser embajadores. Todo cristiano, toda cristiana necesita involucrarse en esta labor, hablar en el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude en esta hermosa labor. Nos vemos pronto.